Le damos la bienvenida en primer lugar a nuestros invitados para este bloque, Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista. Basta. Basta. Bueno. Pero Mariana Fernández Masi, que también nos acompaña, vamos a tener que extender un poco porque es investigadora adjunta del CONICET, Sí, flamante. Televisión en Flamante. vivo. Flamante. investigadora. Con lo cual también basta, ¿no? Sí, con eso es es suficiente. Bueno, los invitamos obviamente para charlar de un tema que nos preocupa y mucho, un tema respecto del cual se dicen, es uno de los temas favoritos para exhibir el clásico Hablemos sin saber, un tema al que el gobierno nos obliga a discutir sobre hipótesis, porque ha sido muy poco transparente con las ideas que piensa impulsar en el Congreso, y un tema que nos tiene particularmente preocupados después de las elecciones, porque todas las señales que ha dado el gobierno es que piensa acelerar en todos los terrenos donde se encontró hasta ahora con alguna resistencia, y creyéndose legitimado con el voto de la primera minoría electoral del país, han anunciado que el terreno de las reformas laborales, de lo que el presidente ahora quiere llamar modernización laboral, es uno de los terrenos en los que anuncian querer avanzar con esta decisión así casi kamikaze. Así que les agradecemos mucho por estar hoy aquí, y yo querría empezar haciendo un poquitito de historia, porque no es la primera vez que se habla en Argentina de reforma laboral, pero más importante aún que eso, no es la primera vez que se intentan aplicar normas que ya fueron modificadas en el pasado, modificaciones que luego fueron derogadas. Y lo que me gustaría es que empleemos algunos minutos en hacer ese balance que nadie hace, porque parece que la modernización que el presidente Milei está proponiendo es algo que no se intentó nunca. Y en general, los funcionarios del gobierno no encuentran contradictores en los medios, eso ya lo sabemos, que le señalen esto, ¿no? Que esto ya se intentó. ¿Y cómo salió, Juan Manuel Ottaviano? Son tantos los argumentos y los motivos que buscan sensibilizar para expresar el malestar de trabajo en dirección a eliminar derechos, que no sabría por dónde empezar, porque todos esos, como bien decís, tienen historia. Pero hay uno más novedoso, que es el de la descentralización de la negociación colectiva y la afectación de la ultraactividad, es decir, la estabilidad de los convenios colectivos. O sea, eso sería algo que no ahí se hay, intentó antes. ahí hay una novedad respecto de los intentos de reforma laboral o de la reforma laboral de la ley bases, que habría, especulativamente, ahora de agregarse al menú ya disponible, ¿no? Y sobre eso hay larga historia. Porque no hay muchas maneras de dinamizar la negociación colectiva en los términos de dispersar salarios, favorecer contenidos de la negociación colectiva como el pago por productividad o los aumentos salariales por productividad, los cambios en los modelos indemnizatorios como el fondo de CS. No hay muchas maneras de introducir en los convenios colectivos, casi por la fuerza, ¿no? Más que desestabilizando los convenios colectivos, es decir, eliminando la ultraactividad, que se caigan los contratos, ¿no? Esto significa que no haya ultraactividad, como un contrato de alquiler, ¿no? Que cada 2 años o cada 1 año lo tenés que renegociar de nuevo, y las partes en igualdad de condiciones tienen que negociar todo de cero de nuevo. Entonces entran las cláusulas que sea para obtener transacciones, ¿no? O a través de la descentralización de la negociación colectiva, para que los salarios por ejemplo, y los contenidos de la negociación colectiva de empresa perfore el piso de la negociación colectiva de actividad. Así tal cual se intentó en el 91 y en el 2000. Y con esas dos técnicas combinadas, ¿no? Con los mismos objetivos: el pago por productividad o incrementos salariales exclusivamente por productividad o rendimiento en la empresa, ¿no? Productividad general de la empresa o de la actividad, o por rendimiento personal, individual, y descentralización de la negociación colectiva para perforar salarios y dispersar una negociación colectiva que salarialmente hoy ya está
bien dicho, por el piso, ¿no? Muy parecido a ese momento del 91, en donde las únicas correcciones salariales que hubo se hicieron por incrementos de productividad. Algún decreto perdido del año 95, rápidamente no confirmado por la Corte Suprema de Menem, y después la ley Banelco. Estamos hablando de los mismos contenidos, ¿no? Obviamente nada de esto tuvo nada que ver con ni los incrementos salariales, ni menos aún con la creación de empleo, que son estos caballitos de batalla que se plantean ahora, que para mí solo buscan representar el malestar, un malestar que existe en el mundo del trabajo en la Argentina, que es verdadero, ¿no? Digo, para terminar con eso. Mariana, más allá de lo que planteaba Juan Manuel, estamos en una situación donde se argumenta la modernización del mercado de trabajo, pero las medidas que se introducen tienen un objetivo que va bastante más allá del mercado de trabajo y que tiene que ver con debilitar a todo un actor social, ¿no? Digamos, un disciplinamiento del capital, si nos ponemos muy ortodoxos con la definición. ¿Cuál es tu ángulo para entender por dónde viene y hacia dónde va el gobierno? Yo creo que a partir de tu pregunta me surgen dos cosas. Una, por un lado, me parece que complementando esto que decía Juan recién, es verdad que se repiten intentos que conocemos de los 90. Me parece que sí hay acá algo más novedoso o que algo aprendieron en el sentido de que algo muy a pesar nuestro, ¿no? Pero quiero decir, algo aprendieron de esa experiencia, que es que en combinación con esto hay un fuerte ataque al lo que podríamos llamar el poder asociativo de los sindicatos, ¿sí? Porque esto vendría, en principio, acompañado de debilitar financieramente las fuentes de financiamiento de los sindicatos, y me parece que ahí hay una lectura respecto a que un poco lo que falló de aquello que se hizo en los 90 es que los sindicatos rápidamente, cuando cambió el contexto, pudieron subirse, digamos, o pudieron motorizar esa revitalización sindical que vimos en los 2000, y que en parte eso tuvo que ver porque lograron conservar digamos, poder asociativo, esta capacidad de asociación, vamos a decirlo en términos más simples. Y me parece que, digamos, por eso esta vez viene con este condimento de debilitar fuertemente el financiamiento de los sindicatos. Y ahí hay, digo, algo un poco novedoso, me parece. Y por otro lado, respecto a la cuestión de la modernización, me parece que es donde hay una disputa narrativa muy importante, porque ¿qué es modernizar, digamos, en términos de esta reforma? Yo no veo por qué oponerse a la modernización. Lo que me parece muy importante es disputar qué vamos a entender por modernización. Porque si por modernización entendemos la transformación tecnológica de los espacios de trabajo, la incorporación de tecnología, cambiar la forma, digamos, es claro que no necesitamos hoy trabajar de la misma forma que trabajábamos a mediados del siglo XX. Porque son posibles otras formas de trabajar, que quizás incluso sean más compatibles con vidas que nos permitan disfrutar más del ocio, que nos permitan compatibilizar mejor el trabajo con el resto de nuestra vida, y eso me parece muy deseable. Ahora, para mí eso es modernizar. Esta reforma, en cambio, me parece que, o al menos lo que dice el gobierno respecto a la modernización, tiene más que ver con otra acepción de la idea de la modernización, que es un poco adaptar nuestro marco jurídico a estos tiempos modernos que vivimos, signados por una alta precarización, una fuerte deslaborización y demás. Entonces, si están hablando de esta otra acepción, pues claramente no es para nada deseable. Pero digo, ahí me parece que hay una disputa narrativa por dar. Bueno, le resulta a la oposición sistemáticamente muy difícil abrazar la idea de que es necesario un nuevo marco para las relaciones laborales, ¿no? Parece que la discusión siempre está planteada en términos de un marco legal que resulta insatisfactorio y que lo puede ser tanto para las actividades tradicionales como lo es sin duda para las actividades más novedosas, las actividades ligadas a lo que podemos llamar el monotributismo, pero del lado de la oposición
la idea de que haya que reformar está como regalada. Me da la impresión, y me sumo a lo que plantea Mariana acá con la disputa narrativa, que si el gobierno se quiere correr de la idea de reforma para hablar de modernización, por ahí está regalando una oportunidad para que desde otro lado se hable de las reformas necesarias, ¿no? Ahora, Juan, las dinámicas del mercado, que mirado de una manera muy abuelo de pájaro, requieren adecuaciones legales. ¿Cuáles son, si las tuvieras que identificar, como 2, 3 que están a la vista de todos? Bueno, ahí algunas de las cosas que viendo un poco más en el corto plazo de lo que miraba Ota, estamos discutiendo una reforma laboral que ellos ya hicieron en la ley bases, que intentaron en el decreto 2023 y que las consecuencias son malas inclusive en el corto plazo que estamos viendo. Digo, hoy por hoy tenés menos empleo privado registrado del que tenías antes de la ley bases y se supone que la economía recuperó y demás. O sea que ahí ya la narrativa de reforma me parece que entra contra sí misma y me parece que es puramente una decisión de focus group donde, como dice Otto y decía Mariana, vos hablas de reforma y aparece el 91, aparece el 94, aparece la Banelco, aparece todos los intentos, aparecen el proyecto de Macri que nunca fue tratado y entonces tratan de salirse y entonces vos los escuchás hoy a la mañana estaba nuestro compañero Luis Campos que iba a venir pero tuvo un problema de salud y no pudo, discutiendo con uno de los ideólogos de la reforma por parte del gobierno y tratan de escabullirse, ¿no? Esto es modernización, es para... Y cuando vos discutís, bueno, lo que decía Mariana, bueno, ok, el problema son las nuevas tecnologías. ¿Cuál de todas las reformas que las nuevas tecnologías se están impulsando en el mundo se están poniendo acá? ¿Está el derecho a la desconexión? No. ¿Está la flexibilidad horaria para cuajar mejor la vida laboral y la vida familiar? No. ¿Aparece el derecho permanente a la formación que está en los convenios italianos? No. Bueno, y entonces tienen un problema narrativo donde se corren de reforma, porque es una categoría que está muy manchada en la Argentina, plantean una modernización, pero no tiene nada de tecnología. Y entonces las cosas que han filtrado, que aparecen son la financiación de los sindicatos, que de modernización no tiene nada, salvo que vayamos a tomándolo de tiempos modernos chaplinista, ¿no? Bueno, ok, vayamos a un momento donde los sindicatos no tienen ninguna organización para enfrentarse. Ok, la descentralización de la convención colectiva que decía Ota, bueno, que la empresa que está perdida, la siderúrgica que está en San Juan, discuta su propio convenio, pero al mismo tiempo en la ley bases y en la ultraactividad, reducir la cantidad de delegados que pueden tener las plantas. Y entonces va a terminar negociando un convenio colectivo con una persona. Y abre lo que pasa en Chile con los sindicatos amarillos. No, la misma empresa le da el certificado de delegado a 3 o 4 personas y le dicen firmen acá. Después hablan de las nuevas tecnologías. En Argentina no tenemos números. Del otro lado de la cordillera en Chile, las encuestas verdes dicen que hay 3% de trabajadores de plataforma, Mercado Libre, vendiendo cosas, trabajando para afuera. Vamos a hacer una reforma del 97% del resto del empleo para esos 3. Bueno, hagamos una reforma para esos 3, no para los 97. Y casi siempre aparece un discurso que vos, Puri, planteabas al principio, que es, bueno, hay que cambiar las reformas porque ya tenemos, el mercado ya la hizo, o hay mucho trabajo, muchos empleos por fuera de la regulación. Sí, ok, el problema es que lo que se pierdan es la conexión, es que esto es un mercado de trabajo unificado, que integralmente la parte de uno afecta al otro. Y está súper estudiado que las regulaciones y los salarios que se definen en el sector formal afectan al informal. Y que si le bajamos al formal, los vamos a hundir más al informal. Y entonces, otra vez, vamos a hacer una reforma porque el 42 no tiene derechos, quitándole derechos al 58. Bueno, ahí probablemente no esté haciendo muy bien su trabajo la CGT. Yo no soy de los que tienen por deporte pegarle a la CGT, pero me surge puntualmente aquí, ¿no? Porque lo que vos decías recién sería clave que las estructuras sindicales le estén hablando a quienes no pueden ser hoy representados por los sindicatos respecto de que su oposición, la oposición que han manifestado públicamente a estas reformas, no es una oposición corporativa en el sentido de defender exclusivamente a una categoría de empleados, sino que es una defensa de clase que los incluye. Ahora, Juan Manuel Ottaviano, que es uno de nuestros invitados hoy aquí en el streaming Todo por Hacer del Grupo Paternal,
ha trabajado con trabajadores de plataformas. Juan decía que no necesariamente representan un universo tan grande como parece. ¿Qué comentario tenés respecto de eso y cómo ves o cómo sabés que son las expectativas de esos trabajadores respecto de posibles adecuaciones legales? Empiezo por ahí, entonces. Me parece que está bueno, o sea, siguiéndolo a Juan, no hacer tanto foco en... tanto foco y buscar tantas cercanías regulatorias, ¿no? Bueno, vamos a tratar de regular el último fenómeno, ¿no? Bueno, veamos primero qué universo representa. Digo, esto me parece que estoy de acuerdo con Juan en esto. Ahora, si nos alejamos un poquito, vemos que esta heterogeneidad, diversidad, fragmentación productiva, también atravesada por la tecnología digital, es mucho más que las plataformas, ¿no? Los que venden a través de aplicaciones, los que venden a través de internet, la logística transformada por el comercio electrónico, la última milla y los supermercados transformados por el comercio electrónico, el sistema financiero transformado por la fintech, ¿no? Hay un conjunto de transformaciones que, como bien decía Juan, están integradas, ¿no? Y que en todo caso tienen reflejos distintos en las formas de trabajo novedosas, nuevas, que se expresan en cada una de esas cadenas, ¿no? Algunos están en la informalidad, algunos son trabajadores no registrados, algunos son colectivos enteros de trabajadores no protegidos laboralmente, aunque debieran serlo. Digo, nadie discute hoy por sentido común que un trabajador de empresas como Rappi o Pedido Ya sea una persona que trabaja para la empresa. Estábamos discutiendo pavadas hace un tiempito, ¿no? Con el tema de la economía colaborativa. Obviamente son trabajadores de las empresas. Bueno, a ver cómo los protegemos. Bueno, será una discusión respecto de ese universo, ¿no? Parece que, en todo caso, el gran malestar al que le tendríamos que dar respuesta con una reforma tiene que ser un poco más agresivo y ambicioso para dar respuestas múltiples a problemas muy complejos de una realidad muy heterogénea, ¿no? Y eso no es una bala de plata, eso no tiene soluciones mágicas, y para seguir discutiendo con las narrativas también te requiere pensar cómo alinear regulaciones e instituciones que están debilitadas y que no son necesariamente, que no son inefectivas porque son viejas, ¿no? Son inefectivas porque eso es lo que pasa con la agencia estatal, con un Estado que se debilita, con una política que no resuelve, con un conjunto de trabajadores y trabajadoras que no están incluidos en la protección laboral y social. El sistema de riesgos es del año 2017, no es de 1945. La ley de asociaciones sindicales y la ley de negociación colectiva las dos están sancionadas casi por unanimidad durante el alfonsinismo y reformadas, como decíamos recién, hasta el año 2004, que es la última versión, el año 2004, no 1945. Los convenios colectivos, lo mismo, hay un dinamismo de la negociación colectiva mucho más fluido de lo que se supone. Digo, por decir algunos ejemplos, si podemos, la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo la original es del 74. Se modificó en el 76 con la misma excusa de la modernización, porque lo que se decía de la ley 2 años antes sancionada es que era rígida y vieja. O sea, la que tenía 2 años, ¿no? Y en adelante la ley de contrato de trabajo fue modificada más de 70 oportunidades, hasta, por supuesto, el año pasado, por un DNU y por la ley bases. Digo, bueno, ¿qué se requiere para corregir esta situación? ¿Volver al pasado? ¿No? Como retrotraer el tiempo. Nadie está planteando esto. Nadie está planteando volver a 1945. En todo caso, se está discutiendo el tipo de modernización que estamos buscando. Me parece que en la inclusión de los colectivos de trabajadores en general, con las técnicas que sea, que hoy no están protegidos, que hoy no tienen derechos laborales y que merecen derechos laborales, en cualquiera de las formas del trabajo está la cuestión. Porque ahí es donde surge el malestar que a veces justifica echar todo por la borda, ¿no? Como planteaba Juan. Ahí hay un caso muy particular para tomar y ejemplificar para los que nos están viendo lo que dice Ota. Digo, el año pasado había un consenso inmenso respecto al mercado de trabajo que el problema de cómo se establecían las multas por trabajo registrado era un quilombo. Había varias trabajo leyes. No registrado. Por trabajo no registrado, perdón.
y en vez de proponer una reforma que unifique un texto y le diga perfectamente esto se paga así, esto se paga allá, lo que hace bien el gobierno y elimina totalmente el sistema de multas, blanquea todas las deudas registrales previas y el efecto sobre el mercado de trabajo fue nulo. Entonces, la discusión no es si hay problemas, está lleno de problemas. Y si nos sentamos 4, 5, 10, 15 especialistas viniendo de cualquier lado, te decimos, acá. El problema es para dónde lo llevamos. Fue una regulación de mercado, ¿no? Fue una desregulación para que el mercado regule Como las le relaciones parezca, asalariadas a la buena de Dios. Ahora, ya hoy hay varios fallos y sentencias de la justicia del trabajo diciendo, como no tenemos parámetro para determinar cuál es la sanción que se le debe al trabajador o cuál es la indemnización que se le debe al trabajador por haber estado tantos años como no registrado, como no tenemos parámetro, vamos a tomar el parámetro que les parece a los jueces, que tienen sus justificativos, pero no son los de la norma, son los que les parece. Lo toman de los libros, lo toman de la experiencia, lo toman de la doctrina, lo toman de la jurisprudencia y dicen, bueno, salarios caídos. Y te puedo asegurar que pagarle los salarios caídos a una persona, el pagarle a una persona no registrada todo lo que se le debió pagar como si hubiera estado en blanco. Eso es mucho más que el galimatías de multas que había antes, que había que ordenar. Fíjate cómo, tratando de otorgar previsibilidad, se generó imprevisibilidad. Bueno, esto es lo que pasa con las soluciones mágicas, como las que describíamos en estas narrativas que se discuten hoy, ¿no? Y ahí aparece muy claro el hecho de que aparecen 3 o 4 caballitos de batalla de el problema es la industria del juicio. Ahora, cuando vos rompes las leyes y dejás a la justicia diciendo lo que quiera, se te hacen juicios eternos donde después tenés el problema de las tasas de interés que se aplican y eso es lo que funde las empresas. Cuando vos haces leyes inconstitucionales, los empresarios hacen A siguiendo la ley y cuando se va a reclamar a la justicia, el tipo te dice, ok, pero esta ley no sigue lo que dice la Constitución y entonces tenés juicios larguísimos. El problema es hacer mal las cosas. Entonces no es que estamos ninguno acá en contra de la modernización, sino es, hay un problema, resolvámoslo, no inventemos soluciones que no solucionan. Sí, a la vez, se mezcla ese problema con intentar resolver problemas que no tienen su origen en la legislación laboral con la legislación laboral, porque en todo este debate siempre se pone, cuando se justifica el por qué es necesaria una reforma, básicamente se apelan a esto de la modernización que veníamos diciendo, a que en Argentina hace 10 años que no crece el empleo, coincidimos con el diagnóstico del gobierno, eso no lo vamos a discutir, y a la baja competitividad de la economía argentina, coincidimos con el gobierno, eso no lo vamos a discutir. Lo que podemos discutir es es si las causas de esos problemas están en la legislación laboral. Y me parece que ahí hay algo central, porque intentar resolver los problemas de una macro con muchísimos problemas y no me gusta a mí mucho la distinción, pero de una micro que tiene también un montón de problemas a partir de la legislación laboral, es una gran falacia. Si entendemos que el problema de creación de empleo en la Argentina tiene que ver con qué le pasa al nivel de actividad de la economía argentina. No tiene que ver con la legislación laboral. Y de hecho, a las pruebas nos podemos remitir con la propia experiencia de los 90. La experiencia de los 90 fue una experiencia en la cual, como decía Juan, hubo un montón de reformas laborales tendientes a la flexibilización, tendientes a bajar los costos laborales, y el único resultado fue un aumento de la informalidad, un aumento del desempleo y un desfinanciamiento del sistema previsional. Eso no repercutió en ninguna ventaja. Y vale lo mismo cuando hablamos de competitividad. Ahí también el empresariado, me parece, tiene un gran problema para formular qué es lo que necesita, porque parece que todos los problemas de competitividad se pueden resolver con una reforma laboral, en lugar de pedir, por ejemplo, mejor infraestructura, mejor infraestructura logística para el país, en lugar de mirar un poquito puertas adentro, qué pasa con la adopción de tecnología. La principal barrera para la adopción de tecnología dentro de los establecimientos no es la oposición de los trabajadores que participan de ese proceso productivo, que en general, de hecho, mucha adopción de tecnología mejora las condiciones en las que se hace el trabajo. Que estemos discutiendo eso, o que el gobierno pretenda que discutamos eso con estas tasas de interés, directamente es delirante, ¿no? Bueno, ahí hubo nuestro amigo, querido compañero Federico Sturzenegger, medio que en su incapacidad absoluta para hablar en público. Ironía, se subraya. Incapacidad absoluta de hablar en público,
medio que le hizo un agujero a su propio discurso, porque dice, ustedes nos decían que el problema era el costo del despido, nosotros hicimos el fondo de cese y ustedes no lo tomaron. Y entonces le dice, bueno, y dice Federico Sturzenegger, quizás ese no era el problema. Él lo dice en otro sentido, porque sabe que los empresarios quieren que lo pongan ellos por ley y ellos no lo hicieron. Ahora, en definitiva, no ese es el problema, porque la economía siguió andando. Entonces, tanto como las excusas son todas falaces, no se genera empleo privado, hace 10 años o 15 años ya que la economía argentina no crece de verdad. Entonces no se va a generar. Y tanto como este gobierno y otros economistas criticaban a anteriores administraciones nacionales diciendo, ustedes quieren bajar los precios con leyes o con fiscalización, ellos quieren aumentar el empleo registrado con leyes, pero no fiscalizan, no crecen. Entonces me parece que todo el discurso hace agua y ahí me genera un ruido de por dónde entrarle. Porque las narrativas son abiertamente falsas, hay un conjunto de intereses muy claros de para dónde va esto, hay resultados e investigaciones muy claras que te dicen cuáles van a ser las reales consecuencias de esto. Entonces como que estamos jugando una gran magia donde nadie dice lo que realmente piensa y todos hacemos como si fuera verdad. Yo creo igual que voy a defender a Sturzenegger. Upa. No. Bueno, vos dijiste que lo mío era ironía. No. Veremos si lo de ella también. Bueno. Pero hay una cuestión que también el gobierno plantea que tiene que ver con que, digamos, como argumento para avanzar en la reforma laboral, que ellos dicen hay una estructura contractual que está pensada para un régimen de inflación permanente. Y entonces es necesario romper fundamentalmente la negociación colectiva, digamos, es ese un poco el argumento. Y acá creo que el gobierno, digamos, es verdad que romper la negociación colectiva puede ser un instrumento adecuado para frenar la inflación. Si entendemos que la inflación es una disputa, digamos, es una puja distributiva constante y que en todo caso el problema de que hayamos tenido tantos años de inflación tiene que ver con que, digamos, la falta de voluntad política dirán unos, falta de poder político dirán otros para dirimir esa puja distributiva. Este gobierno lo que sí tiene es fuerte voluntad de dirimir esa puja distributiva, dirimirla en contra de los trabajadores. Digamos, no tiene ningún prurito en hacerlo. Y es verdad, en todo caso, que una de las formas de hacerlo es, digamos, terminar de pisar fuertemente los salarios. Y la ruptura de la negociación colectiva es una forma de hacerlo. Digo, me parece que ahí es donde más consistentes son, si se quiere. Pero eso no forma parte de la narrativa. No de la narrativa completa, pero digo, ellos en esto de que ellos dicen que digamos que hay un problema con esta negociación, digamos, con la negociación colectiva, el vínculo entre negociación colectiva e inflación. Yo creo que tenés un punto. Me parece que tenés un punto porque todo lo que decíamos antes sobre la narrativa falsa, ¿no? O el engaño sobre la reducción de derechos que resulta en creación de empleo, tiene su complejidad, ¿viste? Tiene su complejidad. Nosotros le buscamos, digo, hay una discusión ahí, sobre todo, digo, como en qué te sirve la reducción de costos en ciclos de crecimiento económico. Digo, no nos mintamos, ¿no? Digo, hay una discusión. Puede haber más posiciones mágicas de un lado y más racionales del nuestro, ¿no? Pero hay una discusión. Ahora, es muy difícil para el gobierno argumentar que un mecanismo de aumento de salario se utiliza o sea, que para aumentar salario voy a utilizar un mecanismo que me permite perforar pisos. O sea, es realmente complicado de explicar. Más bien están diciendo explícitamente el que pueda subir va a subir como ahora, pero además lo que vamos a hacer es bajárselo al que no pueda subir, ¿no? Entonces vamos a perforar el piso. De hecho, el secretario de Trabajo se hizo un enriedo con esta cuestión de los pisos y los techos. Otra persona que tiene el don de la palabra, ¿no? El compañero Cordero. Pero como decía Mariana, cuando querés decir que querés subir los salarios bajándolos, es difícil, ¿no? Que vamos a perforar el piso, entonces el piso ahora vamos a hacer que lo que ahora es el techo sea el piso. Entonces se te vino el techo abajo. O se te cedió el piso, digamos, ¿no? La metáfora cuesta acá. Con la cuestión de reducir costos para generar empleo,
Me parece que las metáforas son un poco más fluidas, ¿no? Acá, tratar de transmitir el mensaje de vamos a subir salarios bajándolos es muy difícil en un momento de pisos salariales muy bajos y de costos, digo, y ahí vuelvo a lo otro, y de costos salariales o de costos asociados al salario, por lo tanto también muy bajos, ¿no? Digo, ahí hay una complicación que el gobierno no solo tiene con los trabajadores, con la ciudadanía, también lo tiene al interior de los sectores, ¿no? Y ahí creo que está también ese honesticidio de Sturzenegger, que también dice, bueno, yo ofrecí estas herramientas y ustedes lo que querían es que las impusiera, ¿no? Y por algún motivo que no sé cuál es, no estoy dispuesto ni a imaginar ni a discutirlo, como no se me ocurre, no soy analista político, ni me importa, mira. Por algún motivo dice, no los voy a imponer. No los voy a imponer. Creo que es porque a eso le falta una narrativa, y es porque la macro está muy mal, no se puede sobreexigir tanto la fórmula mágica, las regulaciones laborales, subir los salarios bajándolos, está forzando muchas narrativas. Eso creo que se choca con una mayoría en un congreso, ¿no? Digo, no sé, creo que funciona más o menos así, ¿no? Digo, podés estar lleno de mentiras, pero si podés imponer una mayoría, no hay tutía. Yo no apostaría respecto a este congreso o al que viene el 10 de diciembre. Realmente no lo sé, en el sentido de me declaro incompetente, lo puedo charlar en el bar con mis amigos, pero me declaro incompetente. Ahora, veo algunos problemas en esto que trae Mariana, de discurso, de armado de coaliciones, de alinear intereses. Con el fondo de cese es muy concreto. Hay 2 o 3 actividades a las que les puede interesar el fondo de cese. Para el resto, para las que tienen alta rotación, para el resto, en todo caso querrán un cambio del modelo indemnizatorio, pero un fondo de cese son para actividades que no despiden o que no hacen rotar a sus trabajadores, un gasto fijo, es un aumento de costos muy notable. Bueno, tampoco están alineando intereses adecuadamente. ¿Qué le van a proponer a los gobernadores? ¿Bajarle los salarios a las regiones? No suena una propuesta. Ahora, vos decís algo clave, señalás los problemas que puede tener el gobierno en alinear determinados intereses. Viene la escena de Sturzenegger frente a los empresarios, que puede ser el síntoma de eso. Ahora la pregunta, los que estamos en contra de esta visión del gobierno, ¿qué capacidad tenemos de alinear intereses? Porque se me dibuja claramente en la cabeza. Pero vos sos malo. Bueno, pregunto, porque a mí se me dibuja en la cabeza un movimiento sindical que con inteligencia va a hablar con determinados sectores que pueden no estar interesados en el fondo de cese, por ejemplo, y entonces ya empezamos a hablar de una disputa frente al gobierno que no es exclusivamente del mundo sindical, de los trabajadores registrados, de la vieja economía industrial, sino empieza a transformarse en otra cosa. Digo, tiene que ver con esto que decía Mariana también del poder asociativo, que no es solo poder asociativo de los trabajadores en los sindicatos, sino capacidad coalicional del movimiento obrero. Es que yo creo que ahí hay mucha tarea por delante, porque en parte la dificultad de defender porque creo que, a esta altura no estamos en condiciones de hoy llevar otra reforma, digamos, con esta composición del Congreso, pero bueno, pensándola para adelante, como mínimo la dificultad para frenar esta reforma tiene que ver con que algo que veníamos diciendo, son muchos los trabajadores que están fuera del paraguas protectorio de esta legislación a la que nos queremos aferrar por el momento. Entonces me parece que ahí hay una gran dificultad y no tiene que ver solamente con los trabajadores informales. Esto tampoco tiene que ver solamente con todo el amplio mundo del monotributismo. Tiene que ver incluso muchas veces con trabajadores asalariados, registrados, para los cuales no se cumple cotidianamente todos los derechos que esta ley enuncia. Entonces, ahí, estamos en un problema porque es verdad que estamos defendiendo algo que en la experiencia cotidiana de los trabajadores resulta bastante poco tangible, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con jornada, ¿no?
es, digamos, un poco, están estos trascendidos, aquel proyecto de 2024 que extendía las jornadas, la idea de las vacaciones fraccionadas, digamos, un conjunto de cuestiones que hacen a que la flexibilidad horaria quede definitivamente a cargo del empleador, digamos, flexibilidad para el empleador. Bueno, el gran problema es que tenemos un límite a la jornada legal en nuestra ley de contrato de trabajo, tenemos... licencias no son esas son demasiado pobres, así que ahí ya el problema está en el texto directamente, pero digo, hay un montón de derechos que después en la práctica los trabajadores y las trabajadoras no los perciben como tales. Entonces me parece que hay primero también un gran trabajo por hacer de hacer valer el texto que está de mínima para que se pueda defender, digamos, o para que se entienda por qué hay que defenderlo. Yo voy a pecar de optimista en la mesa. No ocurre muy seguido, pero valórenlo como tal. ¿Tan pesimistas estamos los demás? Quizás se pasaron de rosca un poquito, pero digo, me parece que frente a, para mí, el falso discurso triunfalista de la lectura del gobierno de la elección del 26 de octubre, que dijo arrasamos, y está claro que no la arrasaron, al poco de largar triunfalista, bueno, ahora vamos por las 3 reformas, como que se vieron que no estaba tan claro que este era el camino. Y ahí es donde los genios de la comunicación, que por suerte están en el gobierno, empiezan con una narrativa que claramente empezó mal, ¿no? Porque dijeron reforma laboral y todos los cañones fueron a este proyecto de la compañera Romina Díez, que era modernizar a 1910 las relaciones laborales. Se metieron en un problema y empezaron a decir, no, bueno, las vacaciones, eso no, lo de la jornada no. Y entonces se entramparon. Bueno, ¿qué es lo que van a cambiar? Y ahí apareció claramente la convención colectiva, que no solo es difícil lo de los pisos y techos para convencer, sino que además es algo complejo. Es poco tangible. Che, ¿cómo me mejora esto? ¿No? Entonces ahí tienen un problema. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer de nuestro lado es mostrar cómo todas esas narrativas son inmediatamente falsas, que hay una conexión muy clara, sistémica, entre el informal y el formal, que lo que les afecta a uno afecta a otros, y que esto no es privilegiados y excluidos, sino gente con derechos y gente a la que hay que incorporar. Y para sustentar esa narrativa, lo que hay que mostrar es qué es eso que incorporaríamos, cómo los volveríamos formales a esos sin que sea un cambio semántico. Y ahí tenemos los documentos del compañero Ota, ¿no? Y Mariana también lo decía, bueno, las licencias. Es algo, si hablamos de modernización, el hecho de las licencias está ahí. El tema de los días de vacaciones. Digo, son cosas súper claras y súper tangibles. Que no te obliguen a tomarte vacaciones a vos en marzo y a tu compañera en octubre y los pibes que hagan lo que sea. Bueno, el derecho a desconexión. Tenemos una ley súper moderna de la pandemia que hablaba del derecho a desconexión. Bueno, retomemos eso. Y entonces ahí hay una agenda que conecta a los ya formales con algo mejor y a los informales con algo tangible de, ¿no? Toda esta modernización no hablan de los trabajadores de plataforma, que son su caballito de batalla. O sí, en el sentido de convalidar la informalidad de la manera más brutal posible, ¿no? Bueno, la gran promesa es que todo siga como está. Te sigo, digamos, en esta línea, ¿no? En el mejor de los casos, lo que puede decir mi ley para el trabajo en plataformas es, está bien así. Y sabemos... Y ahí hay una defensa del statu quo, ¿no? Y ahí se le da vuelta. Claro, está en otra parte. Entonces, y ahí, con esto cierro, digo, ahí me parece que hay que apretar. Porque los trabajadores de plataforma pueden estar contentos con cierta libertad que les da pero están en contra de todo lo demás. Y si la propuesta para futuro es seguir así, me parece que ahí podés golpear respecto a que esto no es una modernización, no es algo para mejor. Sí, además, digo, no solamente la propuesta puede ser seguir así, digo, porque en todo caso, justamente ahora lo que pasa es que no termina de haber un marco jurídico. Es bastante distinto, es darle una estabilidad. Sí, que se estructuralice tu situación. Esto va a ser así, digamos, va a ser así y no las tarifas no se negocian con nadie, digamos, porque las tarifas las sigue fijando y la plataforma va a seguir fijando unilateralmente absolutamente todo, digo. Eso probablemente no tenga el acuerdo de ningún trabajador de plataforma, porque, digamos, cuando ha habido acción colectiva ha tenido que ver con con demanda de elementos de seguridad, con
tarifas, digo, buena parte de las movilizaciones que han habido, que movilizaron muchos trabajadores, tienen que ver con eso. Las sanciones. Y una movilización por tarifas significa quiero sentarme a negociar tarifas, por ejemplo. Y digamos, tal como están dadas las cosas, no existe esa mesa de negociación de tarifas. Entonces, consolidar eso, digamos, atenta contra un montón de, digamos, vías posibles, si se quiere, de mejora de ese trabajo. Ahora, todo esto presupone, en la disputa dialéctica con el gobierno, que haya una propuesta enfrente. Y me parece que acá la mesa estaba medio en la posición de que no hay posibilidad de ir con una contrapropuesta. El compañero ha hecho contrapropuesta, la compañera también, estamos ahí. Que se corran y nos dejen lugar. Está difícil votarlo en el Congreso, me parece. No, hacerla. eso es otra conversación. Yo lo que estaba diciendo es, digamos, hay capacidad intelectual, está claro que sobra. Capacidad asociativa del sindicalismo, la hay también, ¿no? No es que sobre hoy, pero la hay. ¿Cómo se articula eso? Más allá de los números del Congreso incluso. Porque digo, probablemente este Congreso, y a eso apuntaba seguramente antes Juan, cuando mostraba cierto optimismo, actuar sobre el Congreso con una propuesta concreta, sin que tenga que caer necesariamente en los bloques opositores del Congreso, sentarse y escribirla, por ahí tiene que venir de afuera. Pero por supuesto tiene que ser abrazada por un bloque parlamentario, por varios bloques parlamentarios. Te digo lo que pienso. Cuando hay transacciones, negociación, ok, esta discusión a mí me parece, lo vengo sosteniendo, digo, estamos entre colegas, lo conversamos varias veces, a mí me parece que una alternativa de ofensiva incluso mejora una posición defensiva. Esto como en general es así, ¿no? Por lo menos de boca. Ahora, todavía no tenemos texto. Todavía no tenemos texto de la reforma. Cuando tengamos texto de la reforma, y estoy jugando con el tiempo y con los contenidos, te diré si una alternativa es una manera de discutir, o en verdad lo que hay que hacer es simplemente impedir esa reforma. Digo, impedirla en el sentido, impedirla en el sentido de la movilización popular, impedirla en el sentido de todo el otro despliegue juego jurídico, totalmente distinto. Otro juego totalmente distinto que incluya, por supuesto, una discusión de fondo sobre qué es mejor que eso que hay que impedir. Pero hasta ahora veníamos en conversaciones más transaccionales, negociaciones más transaccionales, y yo entendía esa negociación, y la entiendo todavía hoy. Yo entiendo a la CGT diciendo, bueno, este punto no me parece el peor, te pongo este primero como uno de los temas, de unas líneas rojas, digamos, porque las negociaciones existen. Bueno, veremos qué pasa en unos días o en un mes. 15 de diciembre me habían dicho que caía. Agendado. No, bueno, no sé, no me parece. Si a mí me llega el 15, a vos te va a llegar pero es como mañana. Un bolillero. Pero no, es que no, es un bolillero, no. Hay mucha gente convencida que hay una reforma laboral, ¿viste? Como, bueno. No, está medio psiquiátrico. El minuto de cierre le queda a Mariana Fernández Masi. ¿A qué responsabilidad? No, a mí me parece igual que en esto de pensar propuestas, hay un montón de cuestiones para pensar una reforma laboral. A mí me queda, digamos, yo igual sí tengo serias dudas de si es necesario algún tipo de reforma. Incluso, digo, si hay reforma progresiva necesaria en términos de la negociación colectiva. No me queda claro que justo por ahí sea necesario. Me parece que en materia de derechos individuales hay mucho por pensar en una reforma ofensiva e incluso por retomar discusiones que veníamos dando. Digo, en 2023 estábamos discutiendo la reducción de la jornada legal. Claro. No fue tan lejos. Están los proyectos e incluso proyectos que ellos mismos presentaron, los mismos que hoy proponen esta reforma. Entonces me parece que por ese lado sí hay mucho por ofrecer. Bueno, gracias Juan Manuel Ottaviano, gracias Mariana Fernández Masi por estar aquí en Todo por Hacer, el streaming del Grupo Paternal. Es la primera discusión íntegramente dedicada al tema de la reforma laboral, no va a ser la última, los comprometemos a volver cuando sea necesario, pero
me parece que han quedado unas cuantas órdenes de marcha para cómo oponerse a esto, a lo que sin duda va a haber que oponerse por todos los medios posibles. La convocatoria ahí está abierta. Nos vemos el viernes que viene a las 5 de la tarde en Todo por Hacer.